Hace muchísimos años Dios creó el universo. Y cuando crea el universo era perfecto. No había muerte, no había dolor. Los leones se acostaban con las ovejas, los humanos caminaban con Dios en el frío de la mañana. Había libertad, había gozo. Y entra en la escena una serpiente. Esa serpiente engaña a nuestra primera madre. Eva, con indicaciones precisas de parte de Dios, de los parámetros de lo que podía o no hacer, decide escuchar la voz de esa serpiente. La serpiente le dice: tú puedes llegar a ser como Dios. Y ella ignoró que ya portaba la imagen de Dios. Ella ignoró que ya tenía acceso a Dios. Pero esa serpiente caída engañó a nuestra primera madre. Nuestro primer padre ausente no protegió a su esposa. No corrigió las mentiras de la serpiente. Y el humano cayó. Y desde que cayó, entró a la humanidad vergüenza. Desde que cayó, entró a la humanidad dolor. Se escondieron de Dios. Se tejieron hojas de higuera. Tenían miedo. Todo originó por una serpiente. El Satán, el diablo, el acusador, que cayó desde el cielo por orgullo, que quería despedazar a aquel Dios que le había expulsado del paraíso, buscando arruinar lo más amado de Dios, su creación. Y peca el hombre. Y empieza una serie de caos, de muerte. No pasa ni siquiera una generación antes de que ya haya asesinatos. No pasan ni siquiera 10 capítulos de la Biblia hasta que ya la humanidad está tan perdida que Dios tiene que actuar de una manera brutal a través del diluvio. Desde ese primer momento la humanidad ha intentado recuperar su inocencia. No ha podido. Llegó un hombre rico, poderoso, conocedor de la Biblia, llegó con Jesús, Nicodemo se llamaba, y preguntó: ¿qué necesito hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dijo que es necesario nacer de nuevo, recuperar esa inocencia, restaurar aquello que se había perdido en el huerto hace tantos años. Nicodemo no entiende lo que Jesús quiere decir con eso y le dice: ¿acaso tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre? Y Jesús dijo: ciertamente te digo que a menos de que uno naciere de agua y de sangre, no va a heredar el reino de Dios. Después en Juan 3:13 dice lo siguiente: nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que pueda ser salvo a través de él. La perdición humana inició con una serpiente, una víbora.
Y Jesús, cuando explica lo que significa restaurar esa inocencia, dice que Él iba a tener que ser levantado como una serpiente. Y específicamente hace referencia a un suceso en Números, que Moisés levantó una serpiente en el desierto. Y en esa historia lo que estaba sucediendo es que el pueblo de Dios se quejó por su comida, se quejó por las decisiones que Dios había tomado. Y Dios permitió que entraran serpientes al campamento, serpientes mortíferas, y que mordieran a cada uno de los hijos de Israel. Y la gente empezó a morir. Y Dios le dijo a Moisés: ve al centro del campamento, y en el centro del campamento pon un poste. Y sobre ese poste quiero que pongas una serpiente hecha de bronce. Y cualquier persona que mire esa serpiente va a poder encontrar salvación. Una historia muy extraña, muy sin sentido, por miles de años. ¿Por qué, si la serpiente se supone que es mala, las personas pueden ser salvas al ver una serpiente? ¿Por qué, si se supone que el veneno de la serpiente era para muerte, por qué el ver una serpiente podía producir vida? Y Jesús le explica a Nicodemo y le dice: la razón que eso existió es porque eso era una imagen de lo que yo tenía que hacer. Porque el veneno de la víbora se llama pecado, se llama maldad, se llama egoísmo, se llama querer ser como Dios. Y todo ser humano ha sido mordido por el pecado. Todo ser humano tiene un veneno de muerte corriendo por sus venas. Y Jesús dice: yo voy a tener que ser levantado como una serpiente, así como Moisés levantó una serpiente en el desierto. Mucha gente desconoce qué es lo que sucedió cuando Jesús murió. Asumen que simplemente el acto heroico de ir hasta la muerte, gracias a tus ideas y tus morales, tus conceptos, tus mensajes y tu virtud, que ese acto heroico de alguna forma es suficiente para salvarnos. Pero es mucho más específico que únicamente una muerte heroica al aferrarse a valores. Jesús dijo: para yo poder salvar a la humanidad, yo voy a tener que ser levantado como aquella serpiente. Esa es la locura del mensaje que creemos. Dice en 2 Corintios 5:21 que Dios hizo a aquel que no conocía pecado, que se convirtiera en pecado. Que esta maldita serpiente que desde el principio de la humanidad ha buscado destruirnos, iba a ser la misma figura que Jesús iba a portar al estar colgando en el madero. Hay un momento muy curioso en el cual Jesús está en la cruz y dice: tengo sed. Y en vez de darle de beber agua, le dan de beber vinagre. Eso representa varias cosas. Uno, representa que Jesús estaba deshidratado después de haber estado en el sol por horas, después de haber sido golpeado con látigos y desangrado. Mucha gente moría simplemente por los azotes. Y justo antes de expirar, justo antes de morir, Él le da a la humanidad una última oportunidad de mostrar misericordia y pide un trago de agua. Un hombre moribundo con una petición muy sencilla. Y en vez de darle agua, le dan vinagre.
No sé si en algún momento has probado vinagre. Sé que hay personas que por salud toman un poco de vinagre diluido, quizá de manzana, y tiene un sabor terrible, fuertísimo. No me imagino con la lengua seca, con el paladar seco, agonizando, pedir un traguito de agua y que el último sabor que tengas es el sabor amargo de vinagre antes de morir. Aparte de ser un último acto cruel por parte de los romanos, creo que no es casualidad. Y creo que la razón que eso sucedió es porque el vinagre representa algo. El vino en la Biblia representa celebración. De hecho, hay un salmo que dice específicamente eso: para la celebración se hizo el vino. Cuando Jesús cambia el agua en vino como su primer milagro, estaba siendo muy intencional. Así como su primer milagro fue, su primer acto fue crear una humanidad llena de vida y gozo y celebración y felicidad. Su primer milagro era crear un ambiente de felicidad, de gozo, de hermosura, de celebración. El vino en la Biblia representa la celebración, algo hermoso. El vinagre sucede cuando el vino es expuesto a los elementos. Y prácticamente el vinagre es vino echado a perder. Y Dios creó un mundo perfecto, hermoso, lleno de celebración, lleno de vida, lleno de gozo, lleno de inocencia. Y ese mundo expuesto a los elementos de pecado, de orgullo, de egoísmo, de desobediencia, se corrompió. Y la dulzura del vino de la creación de Dios se convirtió en la amargura de la experiencia humana. El vino de la creación se avinagró. Y cuando Jesús toma este vinagre y lo ingiere, está comunicando algo. Está diciendo: yo estoy tomando, yo estoy ingiriendo todo lo que está mal en el mundo, todo lo que está roto, todo lo que está disfuncional. De cierta forma, lo que dice Jesús cuando dice que tenía que ser levantado como una serpiente, lo que estaba diciendo es: yo estoy dispuesto a convertirme en aquello que está destruyendo el mundo. Eso es lo que pasó en la crucifixión de Jesús. No únicamente una muerte cruel en manos de romanos que estaban intentando aplastar lo que ellos veían como una amenaza a su imperio. No solamente la muerte injusta de un profeta asesinado por celos de la institución religiosa. Representaba que aquel que no conoció pecado se convirtió en pecado. No lo entiendo. Pero en la cultura hebrea antigua había un día, que es el que estamos celebrando hoy, en teoría, de forma, que se llamaba el día de expiación. Y en el día de expiación tomaban a un cordero y lo llevaban a un altar. Y el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del cordero y confesaba los pecados del pueblo. Y de alguna forma simbólica estaba diciendo: todos los pecados que nosotros hemos cometido los estamos poniendo sobre ese cordero, y ese cordero va a morir para pagar estos pecados. Y es como si en la cruz Jesús, siendo el sumo sacerdote del mundo, toma los pecados de la humanidad sobre él. Y eso significa que cuando Jesús estaba en la cruz, su identidad era de pecado. Cuando el Padre le veía los actos vergonzosos que tú y yo hemos hecho. No solamente los actos vergonzosos que tú y yo hemos hecho, sino los actos vergonzosos que ha hecho toda la creación a todo lo largo de la historia. Los pecados de la peor persona, los hechos más trágicos. En ese momento Jesús dijo: Padre, trátame como si hubiera sido yo que lo hice.
Por eso, justo antes de morir, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque al Él portar el pecado de la creación, el Padre tuvo que darle la espalda. No en frialdad, no en despreocupación, sino entendiendo que Jesús iba a ser tratado como culpable para que nosotros los culpables pudiéramos salir inocentes. Y ser tratado como culpable significa que Jesús iba a ser tratado como tú y yo merecíamos ser tratados. Lo que tú y yo merecemos por nuestro pecado, por haber corrompido la creación de Dios, es cuando clamamos al cielo por ayuda, que haya silencio. Y eso es lo que sintió Jesús. Una soledad que tú y yo jamás podremos entender, porque tú y yo somos acostumbrados a relaciones rotas. Pero Jesús, desde antes de la creación del mundo, había disfrutado una intimidad perfecta con el Padre. Eran uno. Y por un segundo, en esa cruz, Él grita al cielo y escucha silencio. No entiendo esto. No entiendo cómo Jesús está dispuesto a humillarse de esa forma. Estaba pensando hace poco, fui a un museo hace 2 o 3 días y vi una imagen de Jesús entregándole la cruz a Simón, un peatón que estaba ahí, que los soldados romanos, al ver que Jesús ya no tenía la fortaleza para cargar su propia cruz, le pidieron a él que la llevaran. Y pienso yo de la humillación de un hombre que toda su vida cargó madera como carpintero, un hombre fuerte que venía de resistir azotes con látigos, que tuviera que depender de un humano para llevar su instrumento de muerte al cerro de la Calavera donde iba a ser crucificado. Aquel que jamás necesitaba ayuda de nadie, no pudo. Que Jesús estaba tan débil en ese momento emocionalmente que se va a orar con unos amigos. Y cuando está orando les dice: por favor, oren por mí. Y se va a orar. Y regresa y sus amigos están dormidos. No sé si alguna vez te has sentido tan solo, tan débil, tan desesperanzado, que estás despierto a las 2 de la mañana sin poder dormir. Y por fin te humillas a tal grado que le hablas a un amigo. Se siente extraño. Se siente extraño sentir que no puedes lidiar con tu dolor solo. Y Jesús tiene a sus amigos y va y los despierta. Dice: por favor, ora por mí. Estoy a punto de ser tratado como serpiente. Y los discípulos, en representación de tú y de mí, de la humanidad, se vuelven a dormir. Y Jesús, queriendo compañía, tuvo que estar solo. Les comentaba del día de expiación, que es un día donde los judíos ayunaban y estaban de luto. El cristianismo es una religión de gozo, de gran gozo. Cuando nace Jesús, los ángeles lo anuncian diciendo que esas son nuevas de gran gozo que serán para todos. La profecía más añeja de la venida de Jesús dice que todas las naciones del mundo serán bienaventuradas por Él. Tenemos una religión de gozo, pero no una religión únicamente de gozo. Creo que una de las razones por las cuales como humanos de repente batallamos para sentir gozo es que abaratamos el gozo y sentimos que el gozo es ignorar el dolor. Es imposible tener gozo real si ignoras el dolor. El gozo verdadero no es ignorar el dolor, sino es
enfrentar el dolor, afrontar lo que está mal en el mundo. La Biblia dice que el arrepentimiento de Dios va acompañado de tristeza y de dolor. Y si Dios nos rescata de eso lo veremos el domingo. Me encanta Viernes Santo porque es la oportunidad para ser honestos. Es decir, el mundo no está bien. El mundo ha sido corrompido por la serpiente. Cada uno de nosotros fue mordido por ese veneno. Y si ignoramos esa condición a través de exceso de alcohol, a través de buscar una relación tras otra relación, tras otra relación, usando éxito, tu desempeño en tu trabajo, la vida de tus hijos, cualquier cosa para entumir la realidad que hay algo que está desesperadamente mal en este mundo. Jesús no ignora la maldad, la resuelve. ¿Y cómo la resuelve? Absorbe todo lo que está mal en el mundo sobre él. La Biblia dice que el precio de nuestra paz fue sobre él, para que tú y yo pudiéramos mantener la cabeza en alto. Él tuvo que soltar su cabeza en muerte, para que tú y yo podamos estar de pie. Él tuvo que ser recostado en una tumba, para que tú y yo podamos recibir un abrazo del Padre. Él tuvo que padecer abandono. Dios hizo aquel que no conoció pecado, que fuera hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el misterio de la cruz. Un teólogo llamado Dietrich Bonhoeffer lo dijo de esta forma: que el evangelio es que Jesús fue tratado como tú y yo merecemos ser tratados, para que nosotros podamos ser tratados como Jesús merece ser tratado. Es un misterio. Es un misterio que Jesús, siendo en forma de Dios, no tomó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la cruz, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No había nada más humillante que morir crucificado. Tras 2 milenios de métodos de tortura, voy a ser un poco gráfico, lo siento si es incómodo. Los asirios empezaron el arte, si lo puedes llamar así, de la tortura. Tenían diferentes métodos. Uno de sus favoritos es que les cortaban la carne de sus piernas, de sus brazos, de su espalda. Los colgaban de sus manos a los presos y les alimentaban su propia carne hasta que morían desangrados. Había otra que tomaban a un preso y le amarraban los brazos y las piernas a 4 caballos y simultáneamente le daban un latigazo a los 4 caballos y hacían apuestas de qué extremidad se iba a quedar con el tronco. Quizá la más gráfica y la más fuerte. De hecho, hasta la Biblia hace referencia de esto, que hubo muchos que fueron cortados en 2. Y lo que hacían es que los colgaban de los tobillos y los cortaban de arriba hacia abajo al centro, así protegiendo los órganos vitales hasta el final. No sé tú, esas muertes se escuchan horribles, horribles. Josefo, un historiador antiguo, dijo esto de la crucifixión: la crucifixión es la más vil de las muertes. Después de los asirios, los persas; después de los persas, los griegos; después de los griegos, los romanos. 2000 años para ir perfeccionando el arte de la tortura. Y la razón que la crucifixión era tan doloroso
Porque visualmente no es tan impresionante como alimentar a alguien con su propia carne o cortar a alguien de dos colgado de los tobillos. Eso se ve más impresionante. Pero la razón que era tan dolorosa y tanta tortura en la cruz es que era una muerte lenta, donde atravesaban los nervios más sensibles del cuerpo. Y era un dolor constante que sería similar a cuando te pegas en el codo, pero ahora imagínate atravesar ese nervio y que el peso de tu cuerpo esté descansando sobre ese nervio y no tienes descanso. Y personas colgaban de la cruz por días. Era una muerte súper lenta. Había momentos donde se morían de deshidratación. Habían momentos donde se morían de shock y de paros cardíacos. Pero la forma más común que moría una persona en la cruz es que era tanto el dolor de estar colgados que simplemente no podían abrir su pecho para respirar, y cada vez más se iba colapsando su habilidad de respirar y se iban ahogando poco a poco y caían en inconsciencia y se despertaban. Hay una crucifixión registrada en la historia que el hombre tardó 9 días en morir. Y esa es la muerte que escogió Jesús. Pudiendo haber nacido en cualquier momento, pudiendo haber nacido en el siglo XXI y haber recibido la silla eléctrica, una inyección letal, Él decide nacer en la era donde la tortura había sido perfeccionada, de tal modo que Él podía sufrir así. Y uno pensaría, ¿quién estaría dispuesto a hacer eso? Pero ¿sabes? Jesús no estaba preocupado por el dolor físico. Porque cuando Él estaba orando en el huerto, su oración no fue, Dios mío, no permitas que me crucifiquen. Esa no fue su oración. Su oración fue, pasa de mí esta copa. La Biblia habla de la copa de la ira de Dios. Jesús entendía que Él se iba a convertir, ahora sí, literalmente, en una maldita serpiente. Maldita porque la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado sobre un madero. Maldito porque el pecado produce una maldición que se llama ser blancos para la ira de Dios. La paga del pecado es muerte. Desde que pecó Adán, ya había sido advertido, el día que comas del fruto ciertamente morirás. Y Jesús sabía que en la cruz la última de sus preocupaciones sería la corona de espinas o las estacas atravesando sus muñecas. Iba a ser que iba a sufrir. Que el que por toda la creación no ha dejado de escuchar santo, santo, santo Jehová Dios de los ejércitos. Santo habla de pureza. Jesús iba a tener que sentir la culpa que tú y yo hemos sentido. No sé qué es lo más vergonzoso que has hecho. No sé qué es lo más vergonzoso que te han hecho. Sentir culpa y vergüenza profunda es una de las sensaciones humanas más miserables. Y Jesús lo cargó. El precio de nuestra paz fue sobre Él. ¿Sabes cuál era su actitud? En la cruz. Que Él está compartiendo esperanza con el hombre que se está muriendo junto a Él. Y le consuela en sus últimos momentos diciendo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Que vea a los soldados que estaban en proceso de ejecutarlo. Y dice una de las frases
más conmovedoras en la historia de la humanidad. Que vea personas que hace horas le agarraron y le azotaron con látigos, que hace horas le atravesaron las muñecas con estacas, que hace horas le incrustaron una corona de espinas en la frente. Y dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y esa era una oración para los soldados que estaban ahí. Pero era el corazón de Jesús para toda la creación. Tú y yo somos culpables. Porque lo que le mató no fue la crucifixión, fue el azote de parte del Padre. Les dije que normalmente los crucificados mueren de asfixia. Jesús no. Cuando lo atraviesan con una lanza, dice que sale de su corazón sangre y agua mezclada. Lo que eso nos da a entender es que literal explotó su corazón. Que la causa de muerte de Jesús fue un corazón roto. Que le fue tan doloroso sentir el azote de parte de su Padre que su corazón estalló. ¿Y por qué fue azotado? Por todos los pecados de la humanidad. En ese sentido, tú y yo hemos contribuido a la muerte de Cristo. Cada maldad, cada pecado, cada transgresión aportó al castigo que tuvo que sufrir Jesús en ese momento. Y sé que esto es terriblemente deprimente. Pero tenemos que ser recordados que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y la cruz nos demuestra esto. Que Jesús estaba dispuesto a hacer lo que sea con tal de salvarte. Y cuando entendemos esto, que literal el Padre entregó al Hijo para morir, como lo hacía aquel Cordero en el día de expiación, es entender lo que dice un pastor llamado Tim Keller, que somos más malvados de lo que nos podemos imaginar, pero más amados de lo que podemos llegar a creer. Tú y yo tenemos pecados que ni siquiera sabemos que tenemos. El rey David ora y dice: búscame y muéstrame si hay pecados ocultos en mí. Dijo Spurgeon que la mente más brillante no es capaz de contar ni siquiera los pecados de un solo día. La Biblia dice que el pecado no solamente es hacer lo malo que no debes de hacer, sino lo bueno que debemos de hacer. ¿Cuántas veces nos hemos brincado una obra de caridad por flojera, por distracción? La Biblia lo lleva a un nivel más allá y dice que todo lo que no es de fe es pecado. Ni la mente más brillante pudiera contar los pecados de un solo día. Y es curioso que la persona promedio usa frases como: es que no soy tan malo. Y entiendo por qué lo dicen. Porque afrontarte a la realidad de la oscuridad que portamos aquí adentro, qué miedo. Pero Jesús no le sacó. Y Él dijo: yo estoy dispuesto a apropiarme de esa oscuridad que tiene la humanidad y a ser azotado. Ese es el mensaje de la cruz. Que si esto es cierto, no importa si has pecado gravemente o ligeramente, en tu opinión. No importa si le has echado ganas o si te has rebelado toda tu vida. No importa si haces pecados que aún las peores personas considerarían vergonzoso.
No importa qué hiciste ayer, no importa qué hiciste hoy, no importa qué harás mañana. Cada uno de esos pecados fue pagado, fue castigado sobre Jesús. Y Jesús fue roto para que tú y yo podamos ser sanados. Y Jesús sufrió para que tú y yo podamos ser restaurados. Y Jesús murió para que tú y yo podamos tener vida eterna. La cruz es sorprendente. La cruz es hermosa. No porque la muerte cruel del Hijo de Dios sea hermosa, sino porque representa un Dios cuyo amor no tiene límites. Cuando dice te amo, no solamente lo dice como una sensación afectuosa o un calor interno. Cuando Él dice te amo, dice yo conozco lo peor de ti. Yo conozco lo que nadie más conoce de ti. Yo conozco lo que si supieran tus padres, tus amistades, tus amigos, jamás te verían de la misma forma. Y no solamente conozco lo peor de ti, yo fui castigado en tu lugar. Yo cargué con tu dolor, yo cargué con tu culpa. En el día de expiación había 2 corderos. Un cordero que ponían sus manos sobre él y confesaban los pecados del pueblo. Y había otro cordero que cuando mataban a aquel que habían confesado los pecados, lo soltaban, lo dejaban libre, lo dejaban que se fuera corriendo al campo. Esa era una imagen de lo que es la cruz. Que el precio de nuestra paz fue sobre él, que por sus llagas fuimos nosotros curados, que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, que Dios le hizo a aquel que no conoció pecado, que fuese hecho pecado, para que nosotros nos convirtiéramos en justicia de Dios en Él, que este es el Evangelio, que murió el justo por los injustos para llevarlos a Dios. Ese es el mensaje de la cruz, que el amor de Dios no tiene límites. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que enfrentarte a la ira de Dios. La Biblia dice, cosa terrible es caer en manos de un Dios justo. Y es precisamente donde Jesús cayó, en nuestro lugar, por nuestros pecados, para hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. Que era satisfacer la ira de Dios, que era sufrir bajo la injusticia que hay en este mundo, que era beber de la copa de la ira de Dios, que era ser mordido por aquella serpiente. El domingo nos toca hablar del gozo de la resurrección, de la hermosura de nuestra fe, de la esperanza que tenemos que si Jesús venció la muerte, no hay nada que no pueda hacer. Hoy nos toca considerar otra cosa. Y eso es, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Es un momento para observar nuestras propias vidas y decir, ¿qué he hecho? Para levantar la mirada y decir, no puedo creer. La Biblia dice que fuimos elegidos según su presciencia. Mucha gente lee eso equivocadamente y cree que dice que fuimos elegidos según su presencia. Presencia es estar con alguien. Presciencia es de su conocimiento de antemano. Cuando dice que fuimos elegidos según su presciencia, lo que está diciendo es que antes de crearnos, Él ya sabía todos sus errores, Él ya sabía todas sus fallas, Él ya sabía todos sus pecados, Él ya sabía toda tu vergüenza y aún así murió por ti, aún así sangró por ti, aún así fue tratado como serpiente por ti porque te ama. Y si no quiero que se pierda.
No quiero que reciba condenación. Todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Porque ese es el tamaño de sacrificio que hizo Jesús.